Hablando del gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo es mucho más intenso que la alegría. Es un regocijo infinito, por así decirlo. Porque en medio de cualquier circunstancia, tú puedes estar lleno de gozo. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? El gozo es un fruto, o es parte, del fruto del Espíritu Santo. Nosotros debemos cuidarlo y protegerlo. Por eso titulé a esta enseñanza como Protege tu gozo. Protege tu gozo. Y yo creo que para nosotros poder proteger nuestro gozo, sin duda alguna, tenemos que estar enfocados en la oración y no en la preocupación. Dile al que está a tu lado, enfócate en la oración y no en tu preocupación. No te enfoques en la preocupación. O sea, tienes que enfocarte en la oración. Me encanta cuando Pablo decía, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones en oración y con ruego. ¿Sí están aquí? Entonces, nosotros debemos aprender a enfocar todas nuestras fuerzas allí en la oración y no al estar preocupados, porque algo que ocurre con el tema del afán y la preocupación es que la mayoría de las veces es algo que tal vez nunca ocurrirá. Sí, es preocupación, o sea, antes de la ocupación. O sea, todavía no te has ocupado y ya estás pre. ¿Ok? Y entonces a veces la gente con la imaginación que tiene dice, wow, el caos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y comienza la película. Cuidado con esos hermanos, ¿verdad? Que sobrepiensan. O sea, de verdad que tienen una capacidad para imaginar. ¿Sabe que hay personas que tienen pensamientos fatalistas? Todos tenemos pensamientos fatalistas. Sí, pero hay algunos que lo tienen aún más. No sé si a usted le ha pasado que de repente va a cruzar la calle y uno dice, no, con cuidado, no vaya a ser que me atropelle. Y uno dice, Dios, reprenda el diablo, ¿cómo que me va a atropellar? Si eso es normal, cruzar la calle. ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué pensar en ese tipo de cosas? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad? El enemigo siempre está allí bombardeando, pero hay personas que se enganchan en ese pensamiento. Y comienza allí el sufrimiento, el caos, la preocupación, el afán, tantas cosas por lo que está imaginando que podría ocurrir, que tal vez nunca ocurra. Y en un alto porcentaje, mucho de lo que tú te has imaginado jamás ha pasado. ¿Sí están aquí? Entonces, ¿qué pasa con Ana? ¿Verdad? Hay algo particular con Ana y es que Ana, la mamá de Samuel, en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Dice que ella estaba sufriendo mucho porque su esposo en aquella época no es válido para hombres, no es válido, ¿verdad? Tenía 2 esposas. Entonces había una que sí tenía hijos, Penina tenía muchos hijos y Ana no había podido tener hijos, ¿verdad? Y eso le causaba una gran aflicción a esta mujer. Le daba demasiada tristeza. De hecho, la Biblia dice que ella fue al altar, a la presencia de Dios, porque Penina, ¿verdad? Se burlaba de ella y le decía, no has podido tener hijos. Yo me imagino que Penina estaba constantemente metiéndose con ella y eso la estaba afligiendo. Y dice en el verso 15 del capítulo 1 de Primera de Samuel, dice así, que ella fue al altar, ¿verdad? Y derramó toda su amargura. El sacerdote Elí le dice, pensando que ella estaba borracha, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer, escucha bien, atribulada, diga conmigo, atribulada. Atribulada en el espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción, diga congojas, aflicción. Entonces, ¿cómo estaba Ana? Atribulada, acongojada y afligida. Náguara, más frustración, imposible.
Y fíjese algo que a mí siempre me ha causado ruido cuando las personas se toman las cosas malas para sí. ¿Sí se ha dado cuenta? A veces hablamos con una persona que tiene un diagnóstico y dice, mi enfermedad, ya va. Si yo leo en Génesis que Dios nos creó, nos bendijo. ¿Hay alguien aquí? Dice que nos bendijo, no nos maldijo. Nos bendijo para que nos multiplicáramos, fuéramos fructíferos y gobernáramos sobre la tierra. Entonces yo no veo allí ninguna maldición. O sea, no dijo Dios, si estén enfermos siempre, por siempre, hasta que se mueran. ¿Dijo eso Dios? Entonces, ¿cómo la gente agarra y dice, mi enfermedad, mi sufrimiento? Entonces, ella llega y dice, ¿verdad? Que está atribulada, acongojada y que está muy afligida. Él respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más. ¿Cómo estuvo? Feliz. Estaba alegre. ¿Hay alguien en este lugar? O sea, dice que estaba alegre. Ella solo recibió la palabra. Ella fue en oración y derramó toda la aflicción, todo el dolor, toda la preocupación, toda la amargura la derramó en la presencia de Dios. Entonces su oración fue escuchada. Ahora, hay algo bien importante y es que no dice que el milagro le fue hecho al instante. Dice que el sacerdote la bendijo y le dijo, obviamente, ¿verdad? O sea, que Dios conceda la petición de tu corazón. La Biblia no nos dice exactamente cuándo. Sí, leemos, ¿verdad? Que el Cana se llegó a su mujer y todo el asunto y quedó embarazada. Pero no nos dice cuánto tiempo pasó. Pero dice que ella nunca más estuvo triste. Entonces a veces Dios nos está dando una palabra donde dice, ya está hecho. Si solo puedes creer. Para el que cree nada es imposible. El que cree nunca será avergonzado. Pero sigues triste. ¿Hay alguien aquí? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esta mujer estaba llena de fe. Estaba llena de fe y por lo tanto no se enfocó más en su preocupación, sino en la oración que había hecho y que estaba segura que Dios le había respondido. Yo estoy convencida de que ella sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Y más para nosotros que en Jesucristo todas sus promesas son sí y amén. Son sí y amén. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, solo el hecho de vivir creyendo y confiando en Dios es lo que nos hace abundar en ese gozo, mantener el gozo. Por eso debemos protegerlo ¿con qué? Con la oración. Siempre decimos, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Ahora, siempre que hablamos de reino, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado la tarea de decir, pero ¿en qué consiste el reino? ¿En qué consiste el reino? Y dice Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos dice esto. Romanos 14, verso 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, que no consta de lo que comemos y bebemos, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, dice que el reino de Dios consta de justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando estamos hablando demasiado de emociones en la iglesia de Cristo, entonces siempre hay alguien que está pensando, eso no es espiritual. Y yo siempre digo, pero es que si no fuera espiritual, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo,
nos quitan todas las emociones. ¿Sí están aquí? Porque mientras más serio, más espiritual y profundo soy. Porque si estás muy feliz, ¿verdad? Qué relajado este hermano, pecador. Entonces dice, ¿verdad? Que la paz y el gozo, ¿qué son? Emociones también, son emociones, sí, es parte del fruto del Espíritu Santo, pero son emociones y de eso consta 2 emociones, son parte de lo que es el reino de Dios. Y a veces nos ven medio extraños cuando estamos en situaciones difíciles, pero mantenemos el gozo y tenemos paz. Y la gente dice, qué insensible. No, yo diría, qué espiritual. ¿Hay alguien aquí? Porque tiene gozo y tiene paz en medio de esa circunstancia difícil. ¿Sí lo puede creer? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre van a acontecer cosas en nuestras vidas que quieren robarnos, obviamente, ese gozo y esa paz. Y hoy estamos hablando principalmente del gozo. ¿Y qué son esos sentimientos que desatan que nosotros podamos perder el gozo? Mira lo que dice el libro de Hebreos 12, capítulo 12, verso 15 al 17. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Diga conmigo, ouch. O sea, podemos dejar de alcanzar la gracia. ¿Están aquí? Pero si es que la gracia es un regalo. O sea, yo no hago nada para merecerlo, pero parece que podemos hacer algo para dejar de recibirlo. ¿Hay alguien aquí? Dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y muchos por ella sean contaminados. Dile al que está a tu lado, la amargura se pega, brother. Usted se junta con personas que son mal habladas, que todo es negativo, que y de repente, por muy que usted haya sido una persona súper alegre, feliz y todo lo demás, de repente usted está hablando feo. Y todo es trágico, y todo no se puede, y nada es posible. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Es increíble, pero puede pasar. Entonces, nosotros debemos cuidar, ¿verdad? Que la amargura, ¿verdad? No nos contamine. Si nosotros estamos llenos de gozo, ¿cómo vamos a permitir que la amargura nos contamine? Podríamos perder la gracia de Dios. Dice que podría esto, ¿verdad?, evitar que alcancemos la gracia de Dios, que es de cuidado. Entonces debemos tener cuidado con quién nos juntamos. Si usted dice, ajá, pero si el amargado lo tengo en la casa, sáquelo. No, mentira. O sea, pero, ¿sabe que siempre dicen por allí, el dicho dice, ¿verdad?, que es más fuerte que el odio? Pero mentira, no hay nada más fuerte que el amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque dice que la fe y la esperanza, ¿verdad?, y el amor van a prevalecer al final de todo, ¿verdad? Y que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos con amor. Entonces, ¿cómo tú vas a proteger tu gozo? Con mucho amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. O sea, por tanto amor, y yo sé que siempre la gente está pensando en ese versículo solo en que Jesús nos amó tanto que cubrió por completo todas nuestras faltas. Y es cierto, pero cuando tú amas como Jesús ama, entonces cualquier cosa que te hacen queda completamente cubierto. Ahora, hay algo que detona la amargura y es la envidia. Mateo 20, 7 al 15, voy a parafrasear mientras lo van colocando allí, ¿verdad? Dice que un hombre dueño de una finca, ¿verdad?, fue a buscar empleados y salió a la primera hora y convino con ellos pagarles un denario, que era el salario de un día.
El salario de un día, ¿verdad? Era un denario, ese era el sueldo diario. Y convino con ellos a hacerlo, pero salió luego como a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y luego como a las 5 de la tarde. Dice que a la undécima hora, él salió a buscar empleados, consiguió a alguien en la plaza y le dijo, muchachos, ¿qué hacen ustedes allí? ¿Por qué no están trabajando? Ah, es que nadie nos contrató. Bueno, vengan a mi finca, vengan a mi casa, vengan a trabajar conmigo y les pagaré lo que es justo. Dijo él, no les dijo cuánto les iba a pagar. Algunos podrían haber pensado, ¿verdad? Bueno, pero trabajar ahorita de 5 a 6, lo dejamos para mañana. Pero estos aprovecharon la oportunidad. Y dice que cuando llegó el momento de pagarles, ¿verdad? Él llamó a su empleado y les hizo venir, les dijo que les entregara, ¿verdad? Que empezara por los últimos a pagarles y les pagó, ¿verdad? Un denario a ellos. Usted lo puede leer allí, para no leer tanto, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando. Dice que los hizo llamar, le pagó primero a los últimos, a los cuales les pagó un denario. Aunque no lo dicen las escrituras, yo me imagino a los otros diciendo, no, si estos que trabajaron 1 hora les pagaron un denario, a mí me pagan mínimo 10. Sacaron la cuenta, rapidito, dijeron mínimo 10. Entonces, luego que les pagan, ¿verdad? Llegó y les pagó también a los primeros, dice en el verso 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 12, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Se había leído eso? O sea, que la molestia realmente era la envidia, porque nunca dijo, ¿verdad? Ay, qué hombre tan bueno, mira, ahora estos brothers que estaban ahí flojeando en la plaza, que nadie les dio trabajo, pero él todavía en su misericordia los contrató a última hora y les pagó igual que nosotros. No, listo, mañana mínimo nos paga doble. ¿Hay alguien aquí? Y ni siquiera tampoco fueron con él a decirle, oiga, jefe, si a ellos les pagó un denario por 1 hora, ¿no será que mañana, si nos da el chance, nos paga un poquito más? Tampoco. Dice que estaban, ¿qué? Murmurando. ¿Y sabes por qué? Porque la envidia arma el chisme, arma la murmuración, solo que el chismoso la desata, o sea, la riega. Pero todo inicia en la envidia. Digan que sea ouch. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Usted no se imaginaba que la cosa era así? Sí, dice que a causa de la envidia. Y él le dice, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiera con lo mío? O sea, ¿por qué yo te tengo que explicar a ti lo que yo quiero hacer? Y eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Con Jesús. Algunos llegan y dicen, pero no entiendo. O sea, yo le sirvo día, tarde, noche. ¿Y cómo es que el otro ni viene a la iglesia? ¿O siempre llega tarde? ¿Y por qué le traigo este tema? Porque buscando el concepto de envidia me encontré con esta frase que me impactó. Dice, la envidia daña la capacidad de gozar y de apreciar lo que uno posee. O sea que la envidia te roba el gozo, te lo destruye. ¡Wow! Lo difícil que es lograr producir el fruto del Espíritu Santo, porque ojo, los regalos, los dones, Él los da sin nada, pero el fruto es producido ¿por qué?
porque has estado metido allí en oración, en ayuno, en alabanza, en la búsqueda de la presencia de Dios, buscando la transformación de tu vida y comienzas a dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que el fruto yo lo pueda matar, ¿verdad? Y pueda perder el gozo solo por la envidia. ¿Sí están aquí? Dice, es el factor importante del socavamiento de los sentimientos de amor, de ternura, de gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza algo deseado por el individuo envidioso, quien tiene el impulso de quitárselo o dañarlo. Afecta más la envidia al que la tiene que al que la produce, al que la genera. ¿A quién le causa más daño? Al envidioso. Al envidioso. Y el problema de la envidia, fíjese, dice que es un sentimiento enojoso. Hay otras definiciones que habla de un sentimiento malsano. Una persona envidiosa definitivamente tiene problemas de autoestima. Es una persona que tiene problemas de estima. ¿Por qué? Porque no está segura de sí mismo. O sea, ¿qué te puede afectar? ¿Cómo es la otra persona y las decisiones que toma? O lo que sea que tenga. Pero lamentablemente, muchachos, quiero decirles que todos nacemos con esa envidia. Eso viene aquí, en los genes. Es increíble. De muy niños somos extremadamente envidiosos. Usted no se da cuenta que usted pone dos niños a jugar, a uno le da un juguete, al otro le da el otro juguete y uno siempre quiere el que tiene el otro. Es increíble. El adolescente muchas veces comienza a compararse con lo que tiene el otro y quiere de eso, el cuerpo, las cosas materiales. Ojo, pero en la medida en que crecemos, tenga cuidado aquí, lo que podemos es aprender a disimular la envidia. O sea, ya no es evidente, no es tan evidente. ¿Sí están aquí? Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque debemos proteger nuestro gozo. Dile al que está a tu lado, voy a proteger mi gozo. Hay que reflexionar y que yo me pueda descubrir si tengo envidia, porque necesito erradicar eso. Aunque no es muy fácil, pero con Dios todo se puede. Pero yo debo estar consciente de eso. Por eso le traigo la palabra, porque si usted está alojando ese sentimiento de envidia, va a llevarlo a la amargura y la amargura lo va a hacer perder la gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre. O sea, que alguien que trabaja con excelencia, que se bota, que lo hace súper, o sea, no nos genera admiración, sino que despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Diga, ouch. Y es allí donde nosotros debemos reflexionar. O sea, ¿qué pasa cuando mi hermano o no hermano también, ¿verdad? Hace las cosas con una excelencia y ha prosperado y ha alcanzado el éxito y es bueno y hace lo otro? O sea, genera en mí admiración o despierta la envidia. Es decir, que la envidia podría estar dentro de mí dormida. Y por eso le decía que entonces guardamos a veces y disimulamos, los adultos disimulamos mejor, pero solo yo puedo identificar si verdaderamente estoy feliz cuando a alguien le va bien, cuando alguien alcanza el éxito. Y si soy capaz de decirle, a ver, ¿tú cómo lo alcanzaste? ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Hay alguien aquí? Mire, es tremendo. Mateo 27, 17, 18, habla de cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? Y mire esto. Dice, reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Todos sabemos a quién soltaron, ¿verdad? Y dice,
Porque sabía, o sea, Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y todo el mundo dice, no, para que se cumpliera la palabra. Ajá. Pero el sentimiento fue, sabía que lo que los motivó a los sacerdotes a entregar a Jesús fue la envidia. Y uno dice, o sea, ¿quién puede tener envidia de Jesús? O sea, si Jesús lo que irradiaba era amor, paz, gozo, o sea, de otra manera los niños no se hubieran acercado a Jesús. Jesús dijo, el que cree las obras que yo hago, aún mayores hará. O sea, Jesús no estaba diciendo, yo alcancé el éxito y no les voy a contar cómo hacerlo. O sea, ¿quién puede generar tanta envidia? O sea, ¿por qué no fueron a preguntarle a Jesús, chamo, ¿cómo es que tú has crecido tanto en sabiduría y en gracia para con los hombres? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo lograste? Orando y leyendo la palabra. Seguro que les habría contestado. No, dijeron, mejor lo crucificamos. Y con esto yo voy a terminar, porque es digno de reflexionar. ¿Cuántos quieren proteger su gozo? Es importante proteger el gozo y podamos conservar la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. En el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Diga conmigo, limpio de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, ese tipo de cosas a mí me impactan, ¿no? El salmista empieza, ciertamente es bueno Dios, con los limpios de corazón, así como yo. Dice, por poco mis pies resbalan y mis pasos tropiezan por causa de que tuve envidia de los arrogantes, ni siquiera de un hermanito de la iglesia. ¿Dice de qué? De los arrogantes. O sea, ¿quién puede o cómo, por Dios, no deberíamos nosotros anidar envidia por la gente que está allá afuera que no conoce a Jesús? Y mire todo lo que él describe. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué le produjo la envidia? La prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte. O sea, no están preocupados porque se van a morir. Pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. O sea que los tipos están gordos, pues. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad. De hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y yo digo, o sea, ¿en serio? O sea, ¿usted se imagina una persona así súper patán y el otro teniendo envidia? Porque a veces solo miramos lo que posee. No, y le va bien y todo lo que hace y todo lo que emprende el negocio le da. Y pum, y tal, o sea, todo le florece. Vende piedras y se las compran. Y está casi que millonario. Y ni va para la iglesia. Ni conoce a Jesús. Eso, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron. O sea, que la envidia era por lo material. La envidia era por la plata. Luego dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, y escuche bien esto. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Hay gente que sufre del corazón y todo el mundo dice sí, triglicéridos y colesterol o envidia. Dice, fue duro para mí cuando comprendí lo que estaba pensando. O sea, en vano guardé mi corazón, en vano limpié mis manos. Dice, o sea, en vano estaba yo orando, buscando de Dios, tratando de agradar a Dios. Eso fue en vano. ¿Por qué? Porque no tengo riquezas. Hasta que comprendí el fin de ellos. Que no tienen salvación. Luego dice el 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ay, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Cierro con esto. Dice Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los demás. Contentos con lo que tienen hasta ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Iglesia, déselo fuerte al Rey. Él dice en su palabra, ¿verdad? O sea que no nos tenemos que preocupar en lo absoluto por las riquezas, por los bienes materiales, porque Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. ¿Cuántos están felices de que Él es nuestra herencia y Él es nuestra porción? Y cuando Él está en tu corazón, no hay vacío. Que estemos contentos con todo lo que tenemos. Y en la medida de que seamos más agradecidos, le aseguro que Dios enviará aún más a nuestras vidas. Siempre. Dios no se queda con nada. Él se agrada de los hijos que le adoran y que se guardan en un corazón limpio. Por lo tanto, no podríamos tener envidia de alguien que no conoce al Señor. Y menos dejar de alegrarnos con alguien que es nuestro hermano, porque está más bendecido. No se trata de riquezas, porque si fuera de riquezas, entonces tal vez el Dios Mamón está por allí operando. Pero vamos a conservar ese gozo. Vamos a decirle, Señor, yo quiero tener un corazón limpio delante de ti. No quiero llenarme de amargura. No quiero contaminar a los que están a mi alrededor con la amargura. Y muchísimo menos perder tu gracia, Señor.